Ya estamos con Pedro Brigger. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, Roberto. Bueno, la verdad que todos esperábamos, por lo menos acá en Argentina, los diarios decían, gana el sí en Colombia. Vos lees demasiado diarios, escuchá tu programa, porque en el Destape te dije, Roberto, esto es complejo, no es tan sencillo, Uribe sigue siendo una persona muy influyente. Te dije, el lunes fue a donde se firmó el acuerdo de paz en Cartagena, encabezó una manifestación en contra del acuerdo de paz. Hay que tener coraje para hacer una cosa así. Está claro que ganó por muy poquito el no, digámoselo a los que nos están mirando, un plebiscito, que cuando uno organiza un plebiscito, uno diría a priori, tenés que estar seguro que lo vas a ganar. Uribe perdió un plebiscito en el 2003 en Colombia. Evo Morales este año perdió uno en Bolivia. David Cameron perdió uno en el Reino Unido. Una vez cree que es sencillo, que todo el mundo está a favor de la paz. El tema es ¿qué paz? Uribe no dice que está en contra de paz. Lo que dice es no se puede liberar a los terroristas, no se puede liberar a los asesinos. En un país de 50 años de guerra civil, de secuestros, de asesinatos, por más que muchas víctimas digan estamos a favor de la paz, no es tan sencillo convencer a la mayoría de la población. Esto no terminó. Hoy se votó, esto era muy importante sin lugar a dudas. Juan Manuel Santos habló hace minutos, dijo no me voy a rendir, mañana voy a convocar a todas las fuerzas políticas. El cese de fuego continúa vigente, tanto la FARC como el gobierno lo plantean. Se abre un nuevo escenario, inesperado para muchos. Mañana lo analizamos. Bueno, estamos con Juan Carlos Monedero, bueno, un intelectual importante en España y uno de los fundadores de Podemos. Gracias por venir al programa. Un placer estar con vosotros. Nosotros estamos con este problemita que tenemos un gobierno neoliberal y yo sé que vos tenés mucha experiencia en eso. Y me gustaría que me contaras, porque me da la impresión de que en España cambian los gobiernos, pero el modelo más o menos se mantiene. Sí, y déjame que te comente que tenemos que entender que la democracia no es solamente la decisión, sino creo que sobre todo es la deliberación. Y en Colombia creo que los plazos han acelerado la necesidad de que la gente votase sin haber tenido tiempo para debatir algo que es muy profundo. Y no parece sensato que una cosa que ha tardado 52 años en solventarse, la quiera solventar, ¿no? En semanas. Sí. Y igual habría que haberse tomado un poquito más de tiempo y aprovecho para decir qué bochorno la comunidad internacional, incluida la de mi país, España, que no ha ayudado. ¿Dónde estaba el apoyo, no? Así como en su día el presidente Chávez fue muy relevante, ¿no?, para impulsar el proceso de paz, me temo que después no ha habido voluntad ni en términos económicos ni en términos tampoco políticos. Mira, el modelo neoliberal es un modelo que curiosamente era una hipótesis en los años 70. Ya lo era en los años 40, pero donde realmente cobra cuerpos en los años 70 con Friedman, con Hayek, y tiene una idea central, y es terminar con el gobierno de los trabajadores. Es decir, en su comprensión de la economía, mecanismos automáticos, el mercado con su primacía, y hay que acabar con los sindicatos. Por eso fue tan importante el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73, anula los sindicatos, y después en el 78, en el 79, cuando gana Margaret Thatcher, también una lucha frontal contra los sindicatos. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal, como decía Stiglitz, se basa en convencerlos de que no hay alternativa. Tiene que haber una resignación. Va a tener la fuerza del hundimiento de la Unión Soviética, que se va a caracterizar por la desaparición de la confrontación derecha-izquierda y que va a ser sustituida por los técnicos. A partir de ese momento van a decir que mira, no discutéis de política porque son los expertos quienes nos tienen que decir qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que explica también la despolitización social. Y la despolitización trae un fenómeno que tiene que ver con lo de Colombia, que es la desmoralización. Es decir, cuando tú no tienes la capacidad de pensar las alternativas, pues vas cayendo en un pozo sin fondo donde esperas que los expertos te lo solventen, pero cuidado. Porque estos expertos son los que trabajan para los bancos, las aseguradoras, las grandes empresas transnacionales, y al final la conclusión va a ser la de siempre, que los trabajadores ganen menos, que sea más fácil despedirlos, que sus ahorros rindan menos, mientras que las minorías se enriquezcan. El año pasado, Credit Suisse zanjó que el 1%, y ya no es un recurso retórico de las campañas electorales, el año pasado el 1% acumuló más dinero que el 99%. ¿Qué ocurre? Que como hay muchas expulsiones de gente a los márgenes de la economía y de la sociedad, ellos necesitan seguir insistiendo en que tranquilo, van a apelar a lo mejor a los populismos de extrema derecha y decir, la culpa es de los inmigrantes o la culpa es de cosas que tú no puedes realmente impugnar la responsabilidad. Y por eso el modelo neoliberal
cada vez que cae hacia adelante. Es decir, cae insistiendo en que la solución son más ¿Y por qué partes de la medicina por qué que nos mata. los pueblos no pueden verlo y votar a partidos que Porque hagan si una lo vieran propuesta se irían. más política? Es decir, decía que Stiglitz plantea que el corazón de la política neoliberal es convencernos de que no hay alternativas, el there is no alternative de Margaret Thatcher. Y fíjate que te dicen, abre las fronteras que vas a exportar más. Mentira. Baja los salarios a los trabajadores que se va a generar más empleo. Mentira. Rebaja los impuestos a los ricos que se va a generar mayor inversión. Mentira. En cambio, siempre ha habido un premio Nobel defendiendo estas barbaridades. Y los diarios económicos apuntándolo. Y las facultades de economía, que yo me pregunto por qué después de una crisis enseñando determinada economía, por qué no han cambiado los currículum de las facultades de economía, porque si estuvieran enseñándose en las facultades de medicina operaciones que matan a la gente, hombre, se cambiarían. En cambio, las facultades de economía no. ¿Por qué? Porque le hemos entregado a los expertos la gestión de nuestra vida. Hemos delegado la política en los expertos y nosotros hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Yo creo que esa es la clave, Juan Carlos, la pérdida de la confianza en nosotros mismos. Pero en España pasó algo en el 2011. Miles y miles de personas salieron a la calle a cuestionar ese modelo. O sea, algo se rompió ahí. ¿Cómo se produce eso? Y antes pasó aquí, es decir, el que se vayan todos expresaba algo que es una constante en la historia. Y es que cuando hay muchas desigualdades en la sociedad, y cuando hay muchas desigualdades, hay muchos seres humanos que se están convirtiendo en mercancías. Eso aparece ya en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando demasiados seres humanos son convertidos en mercancías, protestan. En la Roma clásica y en la Grecia clásica se prohibía que los esclavos vistieran de la misma manera para que no se notase que eran muchos. Y los esclavos recurrentemente se levantaban, por eso todavía recordamos la gesta de Espartaco. El que se vayan todos era una protesta al margen de los canales tradicionales de la política. La gente necesitaba romper las costuras y se echó a la calle con el grito de que se vayan todos. En España, de una manera muy similar, salieron a la calle diciendo no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, y le dijo a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Tendrían que pasar todavía 3 años para que surgiera Podemos. Pero en ese momento es verdad que es algo muy relevante y que también creo que vale para Argentina. La gran magia del movimiento de los indignados fue que politizó a la ciudadanía. Y una ciudadanía consciente es una ciudadanía que, como yo estoy viendo aquí ahora en Argentina, puede mantener críticas con determinadas cuestiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor, pero no acepta los recortes de derechos que implican los gobiernos de Macri. La pregunta, desde el siglo XVI, es ¿por qué las víctimas votan a los verdugos? Es la pregunta por excelencia. Y ahí la podemos responder, ¿no? Por un lado, porque le hemos entregado los mecanismos de control ideológico siempre a los verdugos. Las televisiones, las universidades. Es muy importante cuando los zapatistas firman los acuerdos de paz con el gobierno mexicano, no lo firman en el Palacio de Gobierno, en Los Pinos, sino que les obligan a ir a Chiapas, al sur, y lo firman en una cancha de básquet, en sillas de plástico. Y era una manera de decirle al gobierno, aquí somos iguales. En los palacios de gobierno, tus reglas, tus retratos, tus sugieres, tus funcionarios, tus normas constitucionales, las deudas, de alguna manera me obligan a meterme en tu cuerda. En cambio, si te saco de esa realidad, no lo solemos hacer. Y yo creo que uno de los grandes problemas de los gobiernos de cambio es que han intentado, con las armas melladas de la vieja política, con esos estados, con esos partidos políticos caducos, con esas constituciones que a veces te impiden transformar las cosas, con unos medios de comunicación que también insisten en leer la realidad de determinada manera, en unos bancos a los cuales tú utilizas, por ejemplo, para pagar las ayudas a las familias y que hacen a los bancos más poderosos y después te van a partir la columna vertebral. Yo creo que sin cambiar todas esas cosas es imposible que pueda haber una transformación, pero la gente no lo ve. Yo vi una vez aquí en Buenos Aires una pintada que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y si quieres lo podemos decir en términos más cultos. La tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, que decía que hasta ahora los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Bueno, pues hoy, en 2016, tenemos que decir que para transformar el mundo tenemos que pensarlo de manera diferente. Tenemos que hacer posible que ese verdugo que la gente tiene en la cabeza, que hace que hayan votado, por ejemplo, a Macri, para que los empobrezca. Pero tenemos que pensar por qué los han votado.
Es decir, ha tenido más fuerza. Bueno, acá es un poco complicado porque la verdad es que manejan todos los medios de comunicación. Bueno, lo real es que han tenido más fuerza para colocar un mensaje que el que tuvo en este caso el gobierno. Y por tanto, bueno, si ellos tienen unas herramientas que tú no tienes, tendrás que intentar pensar cómo haces para convencer a la ciudadanía en otra dirección. Y yo creo que tampoco hay que echarle la culpa solamente a los medios. Yo recuerdo cuando en la reelección de Clinton, si recordáis, el caso Levinsky se convirtió prácticamente en una montaña que parecía que iba a hundir a Clinton y volvió a ganar las elecciones. Cuando el rey de España fue sorprendido cazando elefantes para que se le pasase la enorme tristeza que le producía el paro juvenil en mi país, y nos enteramos por el accidente que se había ido a matar elefantes, todos los medios salieron a defenderles, los medios tradicionales, que si también cazaba Hemingway y que si no había pagado en la cacería. En cambio, tuvo que salir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya hay otros canales. Lo importante es, y yo creo que ese es el juego en donde la política en América Latina se la juega, es en si tú vas a ser capaz de captar un nuevo sentido común. Es decir, si hace 15 años los gobiernos de cambio inaugurados por el presidente Chávez captaron el sentido común que necesitaba una transformación, la pregunta es hoy, ¿qué hay que hacer para captar ese sentido común? Y eso te lleva a sitios bien relevantes. No se va a recuperar la política de cambio con nostalgia. Va a ser imposible aquí en Argentina, en Venezuela, en Brasil, querer regresar al pasado, que es algo que suelen querer los políticos, regresar a ese lugar donde estaban. No, tienes que escuchar la calle. Y la calle está diciendo, de acuerdo, me politizaste, me diste derechos y estoy dispuesto a pelear por ellos, pero no quiero asumir ningún tipo de regreso al pasado. Quiero avanzar. Yo creo que las fuerzas de cambio siempre han crecido hacia adelante. Y si queremos sacar de la cabeza ese verdugo que tiene la gente, hay que hacer algo que han entendido los biólogos. Se ha descubierto que cualquier pensamiento antes es un sentimiento, porque antes de operar el neocórtex, que es nuestra parte más externa en nuestro desarrollo evolutivo, antes pasa por el hipotálamo. Y por tanto, antes de pensar, sentimos. El modelo neoliberal tiene una utopía, una idea de felicidad, un modelo de salvación basado en el consumo. ¿Qué ofrecemos de alternativa? Siempre regañando, siempre diciendo lo que no se puede hacer, siempre siendo profetas del apocalipsis. Yo he aprendido que los profetas del apocalipsis paralizan y que a la utopía neoliberal hay que ponerle al lado una utopía que merezca la pena ser vivida. Discúlpame, Juan Carlos, vos decís utopía neoliberal, pero si volvemos al caso de España, esta utopía neoliberal dejó o tiene hoy a cerca del 50% de los jóvenes sin trabajo. ¿Cómo eso con utopía? Claro, pero fíjate que, como dice Boaventura de Sousa Santos, en el siglo XX, a comienzos, nos incorporamos como ciudadanos a través del trabajo. Por eso las mujeres tardaron tanto en ser consideradas ciudadanas, porque tenían trabajo en casa, toda la tarea de cuidados y de la reproducción, pero no tenían empleo, o eso no lo remunerábamos. Después nos incorporamos como ciudadanos a través del consumo. Y ahora quieren que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Es decir, ese imaginario zombie de que la gente cree que vivir es tener una pauta de consumo. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y la gente es incapaz de pensar cómo puede ser un mundo donde no se gestione la felicidad al margen del mercado. Todo se ha convertido en una mercancía. Es difícil volver de esa idea en la que hace mucho tiempo está la población y venderle una utopía de la felicidad colectiva. Pues depende, porque somos los seres humanos animales sociales. Y las cosas que realmente son importantes para nosotros no son mercancías, al revés. El sistema capitalista convierte en mercancías cosas que no produce como tales, no produce la tierra. En cambio, cuando la convierte en una mercancía, la devasta. Y por eso hay medio planeta Tierra ya inútil para la vida porque está contaminado, desertizado. A los seres humanos tampoco nos produce. A nosotros nos produce las familias y el amor de nuestros padres y los cuidados entre nosotros. En cambio, nos convierte en mercancías y al final nos pone a luchar todos contra todos. El conocimiento, que me va a decir alguien que el propio lenguaje o el saber que empieza con las matemáticas en un colegio y eso se traduce después en una patente
¿Es una construcción realmente de esa empresa o es un saber colectivo? Bueno, pues ese saber colectivo que permite al final esa medicina se la apropia una empresa, pero no la crea. Si fuéramos capaces de recuperar estas cosas que son de sentido común, de que las cosas comunes nos pertenecen a todos. Común viene de comunis, que es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta. Y por tanto lo común es lo que nos afecta. Y el modelo neoliberal, igual que el modelo capitalista y la democracia representativa, nos dijo, tú vota y no te metas en política. Tú cada 4 años votas y eso tiene 2 problemas. Uno, aquello que decía Rousseau, que tontos los ingleses, que creen que son libres porque votan cuando votan solamente una vez cada 4 años. Y lo segundo es que hay gente que vota todos los días, que los medios de comunicación votan todos los días, que los banqueros votan todos los días, que los poderosos votan todos los días. Yo creo que tenemos la obligación de hacer un... Yo le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. Matrix 3 termina un poco chamuscado, sí, ¿no? Cuando tú te sales de Matrix y te ves desde fuera, tienes la posibilidad de entender cosas que si no, no entiendes. Y que no te ocurra como el pez, que se da cuenta de lo que es el agua cuando lo han pescado. Yo creo que el neoliberalismo es inteligente cuando nos hurta asignaturas como la filosofía, como la sociología, como todas esas asignaturas que pueden dar sentido al conjunto. El neoliberalismo abole la historia de muchos currícula escolares para que nosotros no podamos construir la jugada y entender. Y por eso, fíjate, ocurre algo muy terrible, es que, lo contaba Galbraith, cada 15 años nos vuelven a timar. Es decir, que decía Galbraith que los timos piramidales, ¿no? Esos sean de sellos, de vivienda, de cualquier tipo de eso que tú pones un capital y te dan muchos intereses todos los meses, pero nunca te van a devolver finalmente ese capital, ¿no? Bueno, pues cada 15 años nos vuelven a engañar. Es como una constante que lo olvidamos. Y yo creo que la vacuna para evitarlo sería que tuviéramos la posibilidad de pensar de otra manera el día a día, de no estar preocupados por un nivel de consumo para el cual tenemos que trabajar cada vez más horas, que como nos pagan cada vez menos dinero, nos endeudamos. Estamos endeudados con mafiosos. ¿Qué voy a decir en Argentina? Estamos endeudados con mafiosos que si no les pagamos las deudas nos rompe las rodillas. Yo venía pensando para acá que cómo es posible que la antigüedad clásica en Roma o en Grecia aboliese la esclavitud por deudas. Y la hemos recuperado. O sea, en mi país, en España, cada día pagamos 100 millones de euros de deuda. 100 millones. Y a veces tengo que ver el espectáculo bochornoso de que unos niños se desmayan en la escuela porque no tienen el vaso de leche. ¿Recordáis el vaso de leche que quitó Margaret Thatcher? Como simbólicamente para decir, no, aquí lo público no brinda nada. Tenemos que recuperar lo público. Lo público no es lo estatal, lo público es lo común, lo que pertenece a todos. Y debiéramos ser capaces de ir entendiendo que hay una gestión aquí en Buenos Aires, en Argentina, gestiones colectivas que el Estado tiene que acompañarlas, pero sería muy bueno que dejásemos a la ciudadanía, a los municipios, que construyera su propia corresponsabilidad. Y para eso es muy importante salir de esa figura del político cuya supervivencia es hacerse necesario para hacer lo que no quiere que hagamos nosotros para que no se note que es innecesario. Infante viene de infonis, el que no fona, el que no tiene voz. Y siempre que hay un infante tiene que haber un adulto, que es el que habla por ti. Y yo creo que el modelo capitalista y el modelo neoliberal, que es como la exageración de ese modelo, donde nos piden que seamos todos empresarios de nosotros mismos, que invirtamos, que estudiemos para invertir, que seamos rentables en el mundo de la amistad, el del amor, en el del sexo, en el del deporte, y no vamos a ser rentables en todos. Yo creo que ese modelo neoliberal que nos aísla, que nos fragmenta, que nos inyecta miedo, que nos pone en manos de los expertos, que llena nuestros gobiernos de expertos de Goldman Sachs, que no nos permite cerrar la jugada para que no la entendamos, que nos ofrece como solución libros de autoayuda, cuando la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Yo creo que tenemos la obligación de trenzar esa política, de borrar de nuestra cabeza como aquel tipo que fue a visitar a un monje, ¿no? Que le enseñase todo, dijo, quiero empezar ya, y dijo, oh, tomemos un té, es que quiero empezar ya, tomemos un té, y le puso la taza y le empezó a llenar, oiga, que ya está llena, que ya está llena. Pues lo mismo pasa con usted, está tan lleno que no le voy a poder enseñar nada. Tenemos que desaprender muchas cosas, y por eso decía que no se trata de regresar a ningún tipo de pasado. En la Biblia
el Dios del Antiguo Testamento, que estaba constantemente enfadado, decidió destruir Sodoma y Gomorra, que seguramente eran dos de las ciudades más divertidas de la antigüedad. Y le dijo a Lot que salvase a su familia y lo único que les pidió fue que no mirasen hacia atrás. Y la pobre mujer de Lot, que no tiene ni nombre, es la mujer de Lot, se quedó convertida en estatua de sal porque miró hacia detrás, ¿no? Yo creo que asumamos la responsabilidad que nos corresponde para recuperar, como decía antes, esas cosas que son las cosas hermosas por las cuales merece la pena vivir. La amistad, el amor, aprender, comprender las cosas, sentir, mirar a las estrellas pensando de dónde venimos y a dónde vamos, que despleguemos el espíritu, que seamos capaces de entender que en Europa, en las zonas más ricas, hay hasta un 30% de gente que llega al final del día con antidepresivos y con ansiolíticos, porque la felicidad no está en el consumo. Claro que es mejor un buen whisky que un mal whisky, no nos engañemos, y un celular que funcione bien es mejor que un celular que funcione mal. Pero aunque tengas el celular de última generación, si no tienes teléfonos a los que llamar, va a ser un teléfono aburrido, ¿no? Recuperemos de alguna manera esa lógica. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Los saludo, compañero. Roberto, habló de lo público. Sí. Se puede leer a Juan Carlos Monedero justamente en el diario público.es de España, así que realmente se lo recomiendo a todos porque vale la pena y además tiene videocolumnas muy buenas. Muchas gracias a los dos. Terminamos el programa nosotros. Nos vemos el martes a las 22 horas en el Destape. Chao.